Vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con deuda, con el gran tema de estos meses, desde el 10 de diciembre que asumió la administración de Alberto Fernández. Estábamos escuchando el cierre del bloque en su presidente de bloque, en Máximo Kirchner, que fue quien cerró en este discurso repleto de datos y haciendo una comparación de cómo estábamos en el 2015, arrancando desde el 2001, a cómo dejó el país en la administración y en lo que tiene que ver con temas de deuda externa el presidente Mauricio Macri. Vamos a hablar sobre estos temas y continuar con, tenemos el gusto de que nos atienda ella, que es la diputada María Fernanda Vallejos, que además fue conjuntamente con Carlos Heller quien llevó adelante el informe de la comisión de seguimiento en realidad, el informe del dictamen de mayoría. Vamos a hablar sobre esta comisión de seguimiento, sí o no. ¿Qué tal, María Fernanda? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Lo que quería tratar de preguntarte es... se dieron a conocer por parte de Martín Guzmán el cronograma de fechas que a él lo citan que va a ir a diputados a mediados de febrero. Así es. Va a tratar de ver si tal vez la segunda semana de marzo termina de lanzar la oferta a acreedores. Y lo que yo quería preguntarte es si esa situación de ordenamiento por parte del Ministerio de Economía al acreedor privado, que es de lo que nos estamos ocupando, va a ser un elemento de presión y genera además confianza esa presión a los acreedores. ¿Cómo ves o cuánto crees que le puede generar cosas positivas a un acreedor privado saber que el Ministerio de Economía ya bajó un cronograma de fechas? Sí, lo que hay es un proceso, yo diría, ordenado y transparente que se cristaliza en la publicación de este cronograma que ha publicado el Ministerio de Economía, que es, recordemos, ¿no?, quien tiene, y sobre todo luego de la media sanción y seguramente de lo que va a ser la ley de restauración de sostenibilidad de la deuda con la aprobación que seguramente va a recibir en el Senado en pocos días, un proceso ordenado, que es lo que la Argentina está buscando, alcanzar con sus acreedores para un universo puntual de deuda que hemos tratado en el marco de este proyecto, que es la deuda emitida bajo legislación extranjera. Lo resalto porque me parece que también por allí hubo algo de confusión o de mala información o desconocimiento, Sí. y es bueno que la sociedad entienda también de qué estamos hablando. Y la verdad me parece que es un proceso, así como lo ha planteado el Ministerio de Economía, que insisto que es quien tiene subdelegada la función de llevar adelante esta negociación, que por cierto es una negociación bien compleja. Ustedes saben la situación crítica, la situación de crisis de deuda que tiene la Argentina y la gravedad que implica esta crisis para el país en términos económicos y financieros, pero me parece que esencialmente es un proceso que genera confianza, ¿no?, que habla de una serie de elementos que están presentes en el Ejecutivo y en la actitud que el Ejecutivo lleva a esta negociación, que tiene que ver, por una parte, por supuesto, con la voluntad de afrontar esta pesada carga que pesa sobre todos los argentinos, y de resolver este problema enorme de la manera más ordenada y justa posible, de acuerdo a las capacidades, por supuesto, de pago que tiene el país, lo que implica también transparentar un programa económico diferente que le otorgue a la Argentina la posibilidad de retomar un sendero de crecimiento y de desarrollo y de generar, en definitiva, las condiciones para el repago de unos compromisos que van a surgir de esta renegociación, de esta reestructuración de la deuda pública. Yo te consultaba esto, porque hay algunos economistas que tal vez no son tan afines al gobierno en la mirada económica,
y ellos planteaban que tal vez esta cuestión de jugarse al plazo o ese deadline que en la última entrevista que dio en el año 2019 Alberto Fernández, fue una entrevista que dio por la mañana en radio el 31 de diciembre, él habló de fecha límite 31 de marzo, entonces hay algunos economistas que yo estaba leyendo en estos días que dicen, bueno, por un lado es positivo el tema del ordenamiento, pero también qué pasa si los acreedores, como está pasando tal vez en la provincia de Buenos Aires, no se avienen a los tiempos que quiere tratar de instalar en la negociación el ministro de Economía Martín Guzmán. Bueno, a mí me parece en principio que como argentinos, argentinas, independientemente de las afinidades políticas o ideológicas que tengamos, tenemos que trabajar para que este proceso, que insisto, es un proceso complejo por la situación en la que la administración anterior ha dejado a la Argentina, llegue a buen puerto, ¿no? La verdad es que no me parece muy auspicioso estar haciendo especulaciones sobre lo mal que podría salir una situación que apenas está comenzando. Esta es una negociación en ciernes y no se trata, por cierto, si uno lee con atención el cronograma, de un cronograma que implique la posición unilateral del Poder Ejecutivo Nacional o del Ministerio de Economía, sino que es un cronograma que habla de la interacción del Ejecutivo, del Ministerio de Economía, con los acreedores, antes de llegar a la concreción de esa propuesta y a su tramo final, cuya fecha se fija a fines de marzo. Hay todo un proceso de ida y vuelta, de conversaciones con los acreedores, en el marco de lo cual se va a terminar de construir esa oferta final. Entonces, claramente la aspiración del gobierno es llegar a ese momento con un acuerdo con los acreedores, con una propuesta que pueda ser aceptada por la mayoría necesaria para que esta negociación efectivamente llegue a buen puerto. Fernanda, ¿vos crees que se va a modificar en el Senado o que va a ser, o porque hay una cuestión también que tiene que ver con justamente lo que te venía preguntando, con los tiempos? Esto le decimos a la audiencia que el miércoles que viene se trata, el miércoles 5, en el Senado, y la pregunta es si vos crees que, bueno, tal vez por esta cuestión que tiene que ver, que son apremiantes los tiempos, si va a haber alguna modificación del proyecto, si esto puede ocurrir en la Cámara Alta, bueno, no sé cuál es tu idea, si crees que salió muy limpio desde la Cámara Baja. No, en absoluto, el resultado ha sido absolutamente contundente. La verdad es que 234 votos a favor, apenas 2 votos negativos, una abstención. Ha sido una votación que prácticamente fue por unanimidad, con la participación transversal, digamos, de prácticamente todos los bloques que integran la Cámara de Diputados, y no tengo pero ninguna duda que en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación, va a ser también un resultado contundente que termine consagrando como ley este proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda. Y acá hay que entender, me parece, por lo menos 2 cosas. Primero, lo que decíamos antes, la situación crítica en la que se encuentra la Argentina, donde es difícil sacarle el cuerpo a esta situación, es difícil también para la oposición, y no podemos soslayar tampoco quienes conforman los principales bloques de oposición. Fueron parte hasta hace poquito tiempo atrás, hasta el 10 de diciembre, del gobierno que irresponsablemente condujo a la Argentina en este proceso de sobreendeudamiento externo que nos deposita en esta crisis a la que hoy le estamos buscando una salida. Eso por una parte. Y por otro lado, es un proyecto claramente razonable, y eso es lo que ha permitido también construir este resultado, ¿no? Que no es para nada menor, porque la verdad es un proyecto instrumental en principio, que lo que hace es otorgar una subdelegación específica en el Ministerio de Economía, y que expresa además la vocación del Ejecutivo Nacional de dar la intervención al Congreso de la Nación en pos de lo que nuestra propia Constitución mandata. Pero también es cierto que este paso se podría haber omitido,
que hay leyes que habilitan a que así sea, que hay potestades delegadas en la Ley de Administración Financiera para que el Ejecutivo encare un proceso de reestructuración de la deuda pública sin que necesariamente haya un debate previo en el Congreso Nacional, y lo mismo por las potestades que se han votado en el marco de la Ley de Solidaridad, la Ley de Emergencia que se aprobó en el mes de diciembre, con lo cual también acá lo que hay es un mensaje político que me parece que ha sido recepcionado y comprendido por el Congreso Nacional, expresado en casi la totalidad de las fuerzas políticas que lo integran, y en ese sentido parece que también es un dato positivo. Seguramente va a salir del Senado este proyecto convertido en ley sin ninguna modificación. No hay elementos que ameriten un debate en torno de esto, y por cierto, este debate ya se ha venido produciendo antes de llegar a la media sanción. Hubo algunas pequeñas correcciones donde la oposición hizo aportes que tendieron a mejorar la redacción del proyecto en algún tramo que podía llegar a generar confusión, y la verdad es que digo esto porque se hablaba en algunos artículos, se hablaba de deuda externa y se hablaba al mismo tiempo de deuda emitida bajo legislación extranjera, y atinadamente se sugirió dejar solamente en la redacción de la deuda emitida bajo legislación extranjera, porque era ese el universo al que técnicamente, digamos, nos estábamos refiriendo, y lo otro podía llegar a generar confusión. Fernanda, me parece que hace unos días, Martín Guzmán, cuando habló en la conferencia de prensa en el auditorio del Ministerio, él habló que en realidad lo que quería era tratar de generar 3 metas, ¿no? De lograr 3 metas. Una de ellas era el estiramiento de plazos, la otra es, quita en los montos de capital y baja de tasa de interés. Y él se sentía muy contento si podía lograr 2 de esas 3 metas, ¿no? Como economista, ¿cuál pensás que es la mejor de esas 2 si tenés que dejar una por el camino, ¿no? De las 3, ¿con cuál de estas de esas 3, con cuáles 2 te quedarías? ¿Con una baja de tasas de interés, con quita de monto de capital o con un estiramiento de plazos? No, me parece que, que por supuesto depende de cómo se termine configurando finalmente la oferta, ¿no? La mejor alternativa va a ser la que genere el mejor perfil de vencimientos para la Argentina, que le permita a la Argentina retomar, como decía antes, un sendero de crecimiento, porque con eso también tiene que ver la construcción o la restauración de una sostenibilidad de la deuda, de que efectivamente se pueda pagar lo que se acuerde. Hay que ir por las 3 entonces. Sí, hay que ir por una buena combinación de esas 3 variables, que son por lo menos 2 de 3, que es además lo que establece la ley, ¿no? El Ejecutivo en esto está estrictamente cumpliendo con el mandato legal en función del ordenamiento legal vigente que existe en la Argentina. Y la verdad es que eso no es una cuestión estática, que uno puede decir, esta o aquella. Obviamente sí hay una cuestión ineludible que tiene que ver con la increíble condensación de vencimientos que ha promovido la administración anterior, que como bien decía Máximo en ese discurso de cierre, no en el tramo que ustedes pasaron, pero en otro tramo de su discurso, parece que quien construyó ese perfil de vencimientos, esa estructura de vencimientos, estaba evaluando que la anterior administración iba camino a inexorablemente perder las elecciones, porque es impresionante la condensación de vencimientos entre los años 2020 y 2023 en una estructura que es lisa y llanamente impagable, francamente, con lo cual, esto es una cuestión ineludible, es evidente que los plazos tienen que ser estirados. Me parece que esto no se puede de ninguna manera obviar, y teniendo en consideración eso, que el perfil
tiene que ser un perfil de vencimientos acorde con la capacidad de pago de la Argentina y la necesidad de la Argentina de poner, como bien dice también el proyecto de ley que va a ser ley luego de pasar por el Senado, acorde con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos que tanto se han deteriorado a lo largo de los últimos 4 años en nuestro país. Bueno, Fernanda, allí en el marco de la negociación surgirá cuál es la mejor propuesta para el país que alcance la aceptación de los acreedores. Quería hacerte escuchar, sí, vos te referís al final del discurso de Máximo cuando hace un estudio comparativo de cómo estaban, de unos bonos que ellos cuando estaba el gobierno de Cristina, bueno, desde Economía intentaron instalar, bueno, ustedes, y que era totalmente distinto el perfil y que la gente creía y había confianza en ese final de mandato de Cristina Fernández, a comparación de lo que sucedió en el final del reperfilamiento en pesos que terminó anunciando Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Mauricio Macri. Pero en el final del otro día de los discursos, ¿no?, en los cierres con los jefes de bloque, Mario Negri, bueno, habla de que llámenos, estamos acá, toquen pito, que nosotros los vamos a acompañar. Bueno, la verdad que a mí me hubiese gustado que algún diputado de la oposición generara algún tipo de autocrítica sobre lo que pasó en este tiempo, cosa que no se escuchó, pero bueno, muchas veces el periodista le pide a un político que haga algo que tal vez para un periodista que intenta llevar las cosas a su lugar es decir, mira, de esto no sé, no hablo. Bueno, pero a veces algunos dirigentes en este país le cuesta decir, la verdad que nos equivocamos. Bueno, pero más allá de eso quería hacerte... Lo dijo Mauricio Macri, ¿no?, que se equivocaron. Sí, sí. Lo confesó el expresidente. Uno tuvo la sensación en el marco del debate que los diputados de su fuerza política por allí no tomaron nota de lo que acababa de declarar poquitos días atrás quien es el jefe político de este espacio y que tuvo a cargo nada más ni nada menos que la máxima responsabilidad política en el país. Sí, lo que pasa es que era dual lo de Macri, porque sabíamos que si seguíamos por este camino la economía argentina se iba al demonio. Él utilizó otra expresión que yo no quiero reiterar de manera literal, pero habló de la plena conciencia que tenían hacia dónde llevaba el país, las decisiones de política y particularmente en materia de endeudamiento externo que estaban sosteniendo y que de hecho decidió él como presidente seguir adelante en un camino que se sabía que nos conducía a la hecatombe. Y bueno, así llegamos. Y de hecho, como vos resaltabas respecto del discurso de Máximo, Mauricio Macri terminó su mandato con varios hitos que yo los señalé también en mi alocución en la Cámara en el marco del debate, no solamente por el volumen de la deuda que se tomó, que no registra antecedentes en nuestra historia económica nacional, como quien diría por ahí, ni la dictadura se anima tanto, también por la condensación de vencimientos de la que hablábamos antes, y además porque el destino de esos fondos no tuvo que ver con ser aplicados a ningún fin productivo que permitiese expandir la capacidad de la economía de pagar esos compromisos que se estaban asumiendo. Por el contrario, fueron a financiar en su gran mayoría fuga de capitales. Se fugaron 90.000 millones de dólares de la Argentina en apenas 4 años de gobierno, y por cierto, 2 de los 4 años de Mauricio Macri van a quedar para la historia económica como 2 años récord en materia de fuga de capitales, y si 2019 no superó la marca del 2018 fue sencillamente porque tardíamente, pero se aplicaron al fin, controles cambiarios en los últimos meses de la administración Macri que limitaron esa salida de divisas, y coronó ese proceso que a todas luces era insostenible, que conducía a la economía argentina a una situación de grave insustentabilidad externa, defolteando, no vos dijiste reperfilando, pero corriendo los eufemismos, defolteando, porque no fue un reperfilamiento acordado con los acreedores, sino que fue un default unilateral donde se alteraron las condiciones de los contratos que la Argentina había firmado, que el Estado argentino y que la propia administración Macri, ¿no? Porque defaulteó una deuda que su propio gobierno había emitido y más. Defaulteó deuda en moneda nacional, lo cual no solo no reconoce antecedentes en la historia argentina, sino que no reconoce antecedentes en la historia internacional.
Fernanda, yo lo que quería era, como última pregunta, que escuchases a Mario Negri el otro día, cerrando el discurso del bloque Cambiemos, en donde él habla de tratar de llevar adelante la comisión de seguimiento de la negociación de deuda, y lo que quería después que lo escuches es hacerte una pregunta sobre esto y bueno, y cerramos la entrevista. Así que Mario Negri, dale, escúchalo y que lo escuche la audiencia también. ¿Quién inventó esa teoría? Que la negociación de la deuda externa hay que jugar a la escondida y no contar nada porque se pierde la estrategia. Si lo que tenemos en juego es un bien público de todos, lo que hay que tener es responsabilidad y confianza. Por eso, presidente, creo que finalizado, hay que poner en marcha nuevamente y en forma urgente la comisión de seguimiento de la negociación de la deuda. Y además le digo hoy, a nombre propio, pero creo que lo hago en nombre de todos, el presidente no tiene que sentir debilidad si nosotros queremos acompañar a resolver un problema del cual nunca negamos, somos parte de él en la historia argentina. Bueno, ahí Mario Negri habla de la creación de una comisión de seguimiento de deuda que a mediados del gobierno de Raúl Alfonsín estaba. Él decía que los peronistas en ese momento no la querían conformar. Bueno, en definitiva lo que quería preguntarte es, si esa comisión de seguimiento de deuda se formaliza, lo que yo pensaba, digo, bueno, es el jefe de bloque de Cambiemos y pone como idea algo que si esa comisión entra a revisar para atrás esa negociación de deuda, va a tener que terminar hablando de las macanas de Duhovne para ser débil, las macanas de Toto Caputo, lo que pasó con Sturzenegger. O sea, me parece como demasiado endeble como cierre de un jefe de bancada que se está, en definitiva, si rascas un poquito y va para atrás esa comisión, habla mal de lo que es su formación y sus dirigentes de este partido, ¿no? De Cambiemos en el momento que estuvieron al frente de la administración del país. Bueno, recordemos que cuando se aprobó a fines de 2014 la ley de pago soberano, en el marco del conflicto que en aquel entonces el país tenía con los fondos buitres, ustedes recordarán, se creó por ley la comisión bicameral de, en aquel momento, investigación del origen de la deuda, control y seguimiento de los pagos, de la reestructuración, etcétera. A esa comisión, a partir de la asunción de Mauricio Macri, se le restaron justamente las potestades de investigar el origen de la deuda, y quedó la comisión bicameral de seguimiento y control de la deuda, tal como existe hoy por hoy. Es una comisión bicameral permanente que funciona en el marco de la Cámara de Diputados, que todavía no ha sido integrada porque estamos en periodo de sesiones extraordinarias. Por cierto, durante los años de gestión de Cambiemos hemos reclamado incansablemente, en aquel momento desde la oposición, cuando el bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, era parte de la oposición, el funcionamiento efectivo de la comisión bicameral, que nunca funcionó normalmente, como prácticamente no funcionó normalmente en ninguna de las comisiones, ni bicamerales ni de las otras, en la Cámara de Diputados en esos años. Pero o sea, que toma un discurso que está falseado ya de por sí, o sea... Sí, pues digo, por eso hago toda la aclaración, pero más allá de eso, digo, para ponerle un marco a la discusión que estamos teniendo, quiero decir que acuerdo y acordamos el bloque del Frente de Todos plenamente con el planteo del diputado Negri, y efectivamente vamos a integrar lo antes posible la comisión bicameral, si es posible, restaurando sus plenas potestades también para investigar cuál ha sido la evolución y las condiciones de contratación de esa deuda, y esto es algo que es también de nuestro máximo interés, y me animo a decir que es del máximo interés de la enorme mayoría de argentinos y de argentinas. Así que tengan plena seguridad que esa comisión bicameral va a estar funcionando. Es más, hace poquitos días atrás se terminó de imprimir y han tenido diputados y senadores de la anterior gestión, que terminaron su mandato en el 2015, la gentileza de hacerme llegar un ejemplar. El informe que produjo aquella bicameral que funcionó en el 2014 y el 2015. Sí. Te pierdo un poco, Fernanda. Te escucho medio abajo.
No, digo que se produjo un informe sobre esa bicameral. Exactamente, que lamentablemente no se publicó y no se dio a conocer durante la administración anterior a cargo de Mauricio Macri, pero que fue un trabajo bien interesante y un trabajo que sin lugar a dudas la comisión bicameral debe volver a funcionar y retomar. Eso es muy importante para la sociedad argentina, ¿no? Conocer qué es lo que ha ocurrido con esta situación de la deuda, que es un enorme problema para la Argentina. Es cierto, es un enorme problema que se reitera a lo largo de nuestra historia, y la verdad es que en el centro de nuestras aspiraciones está que esta discusión que hoy estamos teniendo y esta necesidad de la Argentina de volver a reestructurar una deuda impagable sea, por cierto, la última vez que los argentinos y las argentinas tengamos que darla, y ojalá que el trabajo de esa comisión bicameral sirva en definitiva a estos fines, para que todos como sociedad podamos tener plena conciencia y conocimiento de qué ha ocurrido con esta deuda, cómo llegamos a este lugar, para que en definitiva nunca más vuelva a repetirse. Y por supuesto que el resultado del trabajo de esta comisión pueda, en caso de que así surgiera, aportar los elementos para que en todo caso se investigue en los ámbitos en los que se tiene que investigar y se diluciden potenciales responsabilidades en la contratación de esa deuda. Fernanda, muchísimas gracias por estos minutos. Vos fuiste el otro día quien completó el informe del dictamen de mayoría, conjuntamente con Carlos Heller, y ha sido un placer hablar con vos, así que buen fin de semana y estaremos hablando nuevamente en un tiempo. Con muchísimo gusto, les mando un abrazo grande. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era la diputada nacional por el Frente de Todos. Ella responde a Provincia de Buenos Aires y es la economista María Fernanda Vallejos.